Hola, en este tutorial vamos a hacer una cocina antigua en miniatura en una sartén. Verás cómo hacer piedra con cartón de huevos, cómo pintarlo, cómo hacer miniaturas con envase de medicamentos, con pasta de modelar, con cartón. Veréis también cómo usar sombra de ojos para pintar. Como veréis es un tutorial muy completo y muy entretenido. Vamos a empezar. Espero que os guste. Voy a usar esta sartén, que ya la tengo bastante destrozada, como podéis ver. Y lo primero que voy a hacer va a ser hacer el suelo. Para eso voy a usar un corcho blanco. Si no tenéis, podéis usar cartón. Ponéis varios pegados y ya está. Al corcho le voy a hacer un escalón. Vamos a adaptarlo bien. Y ahora marcamos el escalón, que ahí vamos a poder colocar más miniaturas. Con este corcho se trabaja bastante fácil, pero ya os digo, podéis usar otro tipo de material, lo que tengáis por casa. Aunque esto es bastante fácil de conseguir porque vienen casi todos los paquetes. Más o menos ahí iría el suelo. Y ahora voy a coger cola blanca, pegamento de carpintero. Voy a echarla en un frasco y le voy a echar un poquito de agua. La vamos a diluir y voy a cubrir toda la superficie. Y ahora con servilletas de papel vamos a ir pegando para hacer la pared. Voy a cubrir también la parte del suelo para que luego pegue mejor. Porque no estoy muy segura si sobre esa superficie luego pegaría. Entonces podéis ir haciendo trozos curvos para que os cuadre mejor y dando toques con un pincel, pues lo vais cubriendo. Luego, como va a ir pintado, esas marcas de la unión no se van a ver, así que por eso no os preocupéis. Pero así sí es verdad que vamos a tener una superficie rugosa que va a pegar todo muy bien. Termina de cubrir bien toda la superficie y vamos a dejar que seque. Mientras, yo esta sartén, como veréis, tiene el asa suelta, pero como el tornillo está muy oxidado, no se puede apretar, así que la voy a sujetar con un cordón de silicona. Luego, como esa parte no se va a ver al colgarla en la pared, pues así se queda sujeta. Una vez seco, vamos a pegar la parte del suelo. En este caso, como lo he hecho con el corcho blanco, pues le voy a dar a eso el cordón de silicona. Y voy a rellenar todo el hueco. Luego lo trabajaremos. Ahora, por otro lado, voy a coger un cartón de huevos y vamos a cortar trocitos irregulares para hacer la piedra de la pared. Veréis que así la piedra se hace muy fácil. Así reciclamos los cartones estos de huevos y con esta técnica podéis usarla para hacer también botellas o decorar frascos o cualquier superficie. Vamos a ir cortando y una vez que lo tengamos, cortar unos cuantos, tampoco sé exactamente, yo lo hago a ojo. Vamos a coger cola blanca, el pegamento de carpintero, vamos a dar por toda la superficie. Esta vez no la voy a diluir en agua porque quiero que tire bien, que sea fuerte porque el cartón pesa más. Y vamos a ir pegando los trozos dejando una separación entre uno y otro. Puedes ir añadiendo más pegamento porque se secará probablemente. Entonces vas añadiendo y pegando. Echa bastante cantidad de pegamento, no hay problema. Luego cuando se seque no se va a ver. Para hacer el mole de la cocina, donde van los fogones, lo voy a hacer así a ojo porque como no sé, yo lo voy a hacer de 6 centímetros. No sé qué medida va a tener vuestra sartén. Entonces voy a cortar 2 planchas de corcho blanco y las voy a unir para hacer el ancho suficiente. Y luego las cubriremos. Más o menos va a ser así. Las voy a pegar con un poco de pegamento y después las cubriré con cartón. Ahora, para hacer el suelo, vamos a ver cómo hacer el suelo de madera con cartón.
Vamos a coger este cartón que es finito y con un cúter vamos haciendo así arañazos que luego al pintarlo quedará el efecto de la veta de la madera. Una vez que tenemos el relieve, vamos a recortar lo que serían los listones de madera. Vamos a hacer tiras. El ancho lo he cogido a ojo también. Como luego lo podéis modificar, tampoco hay mucho problema. Vamos a hacer las tablas de lo que sería el parqué, vamos a llamarlo. Cortas una a ojo y ya con esa medida cortas las demás. Vamos a redondear el extremo de la que va a ir en el rincón para que tenga la forma redonda y encaje con la forma de la sartén. Y ahora con silicona caliente vamos a ir pegando, alternando para que no coincidan las aristas. Vamos a redondear el otro extremo también y el rincón. ¿Veis? Cogéis la medida más o menos y recortáis hasta que encaje la forma con el hueco que tenemos. Pero yo creo que es bastante fácil de calcular. Ahora vamos a hacer uno de los escalones. Y hacemos lo mismo, como es más estrecho, pues lo hacemos de la medida, hacemos uno y recortamos 2 o 3 que nos van a hacer falta del mismo ancho. Y así vais calculando y cubriendo toda esa parte del suelo. Ahora vamos a hacer el tiro de la chimenea o la campana o como se llame y vamos a forrar la parte de la cocina. La cocina la he hecho con un cartón de estos que son muy finos, que creo que es de un papel de regalo, donde viene enrollado el papel de regalo. Simplemente lo pones alrededor, marcas los lados y haces la forma. Y ahora para hacer los laterales vamos a recortar un trozo, da igual el tamaño, pegamos con silicona caliente y ahora lo vamos a envolver como si fuera un papel de regalo. De hecho, lo podéis hacer así con un poco de silicona, porque luego esa parte no se va a ver, porque va a ir el otro trozo que hemos hecho. Entonces lo podéis hacer así. Lo podéis hacer más sencillo, bajo mi punto de vista, con cinta adhesiva o cinta de carrocero. En este caso le voy a poner cinta de carrocero, que es esta cinta de papel, y así lo sujetas. Da igual que no sea transparente, porque ya os digo que no se va a ver, y ya tendrías los laterales. Y ahora le vamos a pegar la parte frontal, con lo cual nos quedaría todo cubierto. Tener en cuenta que la parte de abajo y la trasera no se van a ver, porque es lo que va a ir pegado al suelo y a la sartén. Entonces pues hacemos lo mismo, vamos a pegar, o bien con pegamento, ya que la tira es papel y papel con papel pega muy bien, o si queréis para que sea más firme, pues le ponéis un poco de la cinta esta de papel o cinta adhesiva si no tenéis, de manera que solo se vea por la parte de atrás. Entonces la vamos a colocar así. Ahora vamos a cortar unos rectángulos que van a ser el frontal de la cocina. Esta es una manera muy sencilla de hacerlo, se puede hacer de muchas formas. De hecho os voy a enseñar ahora fotos de trabajos que he hecho, que las he hecho sobre tejas y quedan muy bonitas. Y lo he hecho todo con arcilla. En este caso estoy usando un montón de materiales, pero solo con la pasta de modelar se puede hacer todo. Vamos a hacerle así un poco los fogones. Y ahora,
Para hacer la campana vamos a poner la forma, apoyamos el trozo que hemos recortado y recortamos 2 triángulos iguales que van a ser los laterales. Y ahora simplemente los vamos a pegar con un poco de silicona. Das una tira, los pegas y los tuerces un poquito hacia adentro para que queden así un poco inclinados. Y con este hacemos lo mismo. Pegas y lo inclinas. Le puedes dar cuando enfríe un cordón de silicona en la parte interior para que quede más fuerte la unión. Y ahora vamos a ver el tamaño. Entonces, como es demasiado grande, pues solamente tenemos que recortar. Al ser un cartón, pues no hay problema. Recortas y vuelves a probar. Aún así yo la sigo viendo grande, yo la haría más pequeña. Entonces, pues la vamos a cortar otro poco. Y una vez que tengas todo, antes de pegar vamos a pintar la pared. Lo primero, voy a pintar con pintura acrílica, voy a hacer un gris con blanco y un poquito de negro y voy a ir pintando las juntas. Vamos a ir, no hace falta que sea el mismo tono, podéis ir cogiendo así, hacéis un poco más claro, un poco más oscuro. Y aquí sí que podéis echar bastante pintura, tampoco hay problema. Vamos a ir haciendo diferentes tonos, porque la piedra no es uniforme. Y como la decoración va a ser rústica, pues tampoco, así que va a quedar mejor. Y lo que hago es ir mezclando blanco y negro. Unas veces le echo un poco más de blanco y otras un poco menos, para que queden diferentes tonos. Y ahora con un gris oscuro, casi negro, vamos a hacer las piedras, que solo es resaltar los trozos de cartón que hemos pegado. Le podéis echar marrón. Como veis aquí sí que en el marrón voy a echar muy poco marrón. ¿Sabes? Las piedras sí que hay que echar muy poca pintura. Marrón, podéis echar gris oscuro y blanco. Y eso sí que es muy poca cantidad porque la piedra, incluso una misma piedra puede tener 3 o 4 tonos. Si os dais cuenta, una parte puede ser gris, otra un poquito de marrón y otra blanca. Y ahora con el blanco le podemos dar así un poco de luz, que sería como hacer pincelada seca pero con la mano, que es bastante más sencillo yo creo con la mano que con el pincel. Si no estás acostumbrado, echas un poquito de pintura, muy poquita, y la pasas por las zonas que más sobresalen, de manera que así sacas luz y le das mucho más relieve. Si preferís hacerlo con pincel, pues con pincel. Y con el marrón hacemos lo mismo. Cogemos muy poquita pintura y le das algún toque en zonas de la piedra. Y ahora, para hacer la madera, vamos a dar amarillo y le vamos a ayudar poco a poco dando toques de marrón con muy poca cantidad de pintura para que se vaya mezclando y un poquito de blanco. Como veréis, siempre la pincelada la doy en el mismo sentido, paralela a las maderas, siempre en horizontal. Y así va cogiendo el tono de madera. Podéis ir oscureciendo poco a poco hasta que os guste el resultado. Podéis usar amarillo, o sea, como tono claro podéis usar o amarillo ocre, o bien hacerle un naranja. Yo en este caso he usado un amarillo medio. Las luces lo he dado con un poco de blanco, que es con lo que he ido aclarando, y la parte oscura pues con marrón oscuro. Para pintar el tiro de la chimenea voy a usar este color cobre.
que ese sí que simplemente sería tal cual, darle una capa y ya está. Y para pintar la cocina he hecho un gris y le he añadido un poco de color plata. Podéis hacer un gris oscuro simplemente, porque he visto que queda mejor más oscuro. Ir probando y lo vais viendo. Yo al principio lo he hecho más claro, pero he visto que mejor queda oscuro. Porque sería como la cocina de hierro. Con blanco le podéis meter alguna luz y listo. Y ahora con cartón, del que es un poco más grueso, voy a cortar unas tiras para hacer las estanterías, donde vamos a poner después pues el mortero, los tarros. Vamos a pegar las partes que hemos hecho. Es importante porque así pegamos las partes grandes, que serían la cocina y la chimenea, y ya vamos viendo los huecos que nos quedan. Entonces vamos a ir rellenando. Las estanterías las voy a pintar simplemente con marrón oscuro, sin más, y voy a dejar que sequen. Una de ellas le voy a poner un poco de silicona porque va a ser el perchero, donde después vamos a colgar el paño de cocina. Y entonces lo vamos a poner ahí en el frontal y vamos a ir pegando las estanterías, eso ya como más te guste. Y con un trozo de trapo, esto es una camiseta de algodón de hecho, con un trozo de la camiseta, de un trapo, una tela, lo que tengáis, vamos a hacer el paño de cocina. El paño se puede hacer también con pasta de modelar. Si queréis un día lo vemos, pero es más complicado. Entonces yo creo que lo más sencillo es pegarlo sin más y ya. Porque con la pasta de modelar hay que hacer una capa muy fina para que quede bien y tampoco es fácil de manejar. Entonces así sería: doblar el trapo, poner la silicona o pegamento, lo que queráis, colgarlo y listo. Y si queréis lo podéis pintar también con cuadros o hacerle una raya, por ejemplo, como los paños antiguos. Ahora vamos a usar un envase de pastillas para hacer una sartén, que sería recortando sin más todo el contorno y haciéndole ahí el mango de la sartén. Cortas. A ver, este es un material que es muy maleable, no es peligroso porque no es como trabajar con, por ejemplo, el aluminio de las latas, que corta, y es que eso es peligroso porque al final te puedes hacer heridas además grandes. Esto es un aluminio muy blandito, muy maleable, que se trabaja muy bien y para hacer cosas metálicas pues va bien. Vamos a hacer en este caso las sartenes y mirar cómo hacer un cuchillo, por ejemplo, que sería simplemente recortando la forma, y si queréis le podéis pintar el mango, por ejemplo, en negro. En este caso voy a coger el color cobre de antes y un poco de negro y le voy a dar unas pinceladas para que parezcan sartenes antiguas. Luego volveremos a utilizarlo. De momento vamos a hacer las sartenes y vamos a dejarlas ahí secar, que seque la pintura. Y ahora con pasta de modelar vamos a hacer más miniaturas. Lo primero siempre trabajarla un poco con la mano y vamos a coger, para hacer el huevo frito que va en la sartén, vamos a coger un trocito pequeño, lo vamos a aplastar para que tenga la forma de la clara del huevo y vamos a hacer una bolita para hacer la yema. Igual hacemos redonda. Y ahora la vamos a aplastar un poquito
Y para que sea más sencillo vamos a pintarla antes de montar. Vamos a pintar de amarillo la yema. Y con blanco vamos a pintar la clara. Vamos a dejar que seque un poquito la pintura. La pintura seca bastante rápido. Entonces, antes de que seque la pasta, vamos a pegarla. Esperamos. No sé, depende del clima. Es que también depende mucho del calor que haga. Pero a lo mejor en 5 minutos como mucho tenéis la pintura seca. Y ahora vamos a pegar las dos piezas. Y con un poco de pegamento le vamos a echar en la parte de abajo para pegarlo a la sartén. Echa bastante cantidad y también, aunque sea generoso, no pasa nada, porque además no se va a ver. Colócala. Puedes usar un palo, cualquier tipo de palillo. Yo he usado estas tijeras pequeñas para colocarla donde más te guste. Y ahora con pegamento la vamos a pegar a la cocina. Vamos a seguir con las miniaturas de pasta de modelar. Vamos a hacer una escoba, que ya la hicimos en otro vídeo, pero lo voy a volver a enseñar para que veáis que es fácil y la verdad que quedan muy bonitas. Vamos a coger un poco, vamos a hacerle una forma así como piramidal, vamos a decir, y con el palillo que va a ser el mango de la escoba vamos a coger la medida, más o menos, para que vaya en proporción y no quede ni muy larga ni muy corta, más o menos por ahí. Les cortas y ya tendríamos el palo, y en esa que va a ser la parte de arriba pues lo vamos a clavar. ¿Vale? La vamos a hacer muy grande para que sea fácil de manejar, pero luego la vamos a cortar. Primero marcamos deslizando el cúter 2 líneas paralelas que van a ser la cuerda, y ahora le vamos a hacer la forma de la paja que lleva la escoba, que sería hundiendo el cúter y para hacerle la forma de arriba puedes usar un palillo, que es más fácil para que quede mejor el relieve. Y ahora en la parte de abajo lo que hago es con el cúter hundirlo un poco para que sobresalga la cuerda y quede mejor efecto, y ahora lo que hago es cortes con el cúter, presionando un poquito para que no se deforme, y va a quedar mejor efecto. Aunque si queréis hacerlo como en la parte de arriba, solo presionando, también podéis, pero así podéis incluso cruzar las líneas. Así se queda más relieve y queda mejor. Y ahora simplemente sería cortar todo ese excedente para hacer la forma. La podéis cortar recta o un poco torcida, que también queda bien. Vamos a dejar que seque y mientras seguimos. Vamos a hacer el mortero. Para eso vamos a hacer una bola de pasta de modelar. Y le vamos a ir presionando para hacerle una forma cuadrada. Vamos a hacer la hendidura para hacer la hueca podéis usar un pincel. Si no tenéis buriles, por eso lo he hecho yo con el pincel, para que lo veáis. Cualquier instrumento redondo realmente. Presionáis y ahora con un instrumento más fino, como puede ser este palillo, vamos a marcarles más los vértices, porque yo recuerdo el mortero antiguo, lo recuerdo así,
Además lo recuerdo amarillo y con unos toques verdes. Pero cada uno puede hacerlo como prefiera. Yo es que voy a hacer el que yo recuerdo de cuando yo era pequeña. Y era más o menos así. Entonces era incluso más exagerado Eso es, ¿ves? Los vértices eran como más marcados. Entonces vamos a marcarle la base también. Y pasando un pincel húmedo le vamos a disimular las grietas que habéis visto que van saliendo al presionar. Y ahora con un trocito pequeño de pasta la vamos a alargar y va a ser la mano del mortero. Lo vamos a dejar que seque y mientras vamos a hacer la barra de pan. Que esto es muy fácil. Esta solo es hacer así. Hacemos un rollo que sea más fino en los extremos. Aplastas un poco para que la base sea más plana. Y ahora con la parte trasera del cúter vamos a marcarle las rayas esas que tiene el pan. Y para que se marquen más, muévelo de atrás hacia adelante. Así. ¿Ves? Y así se marca mucho más los cortes esos que lleva el pan. Y lo mismo vamos a dejar secar. Mientras vamos a hacer la ristra de chorizos. Que vamos a coger un trozo de cuerda y vamos a medir el tamaño así. Entonces cuando tengas el tamaño cortas la medida de la cuerda. Vamos a darle en toda la cuerda pegamento, el mismo pegamento de carpintero, el que hemos estado usando. No te importa echar bastante cantidad, aquí sí que no hay problema. Y ahora hay varias formas. Una sería ir haciendo bolitas. Vamos a hacer bolitas. Más o menos del mismo tamaño, tampoco hace falta que sean iguales. La aplastas un poco y la pegas alrededor de la cuerda, de manera que queda la forma alargada y se queda pegada a la cuerda que hemos dado con pegamento. Y así quedaría bien. Y ahora vamos a ir poniendo el resto, porque la vamos a llenar. Coges otra, presionas y enrollas. Otra forma es coger un trozo grande, hacerle una hendidura, echar el pegamento y pegarlo de una pieza a la cuerda. Mira, yo voy a quitar todo para que veáis. Voy a quitar lo anterior, luego lo ponemos. Enrollas, porque eso sí que sería lo mismo. Y ahora puedes o bien marcar para hacerle la forma de los diferentes. Con esto se puede hacer chorizo o morcilla, depende de qué color lo pintes después. En realidad la forma es más o menos la misma. Y esta, por ejemplo, vamos a hacer 3 trozos. Lo marcas así, aunque a mí esta forma realmente me parece que no queda tan bien como las otras. Entonces, la otra forma que se puede hacer es directamente partiéndolo, pero partiéndolo pegado. Así, según esta, le vamos a hacer 3 trozos. Así tienes margen para darle forma. Le das la forma que quieras y luego lo deslizas y lo vuelves a unir. Sería cuestión de que probéis a ver cuál os gusta más o cuál os sale mejor. Pero así también queda bien. Para que veáis que más o menos da igual, lo voy a hacer una parte de una forma y otra de otra. Estas las voy a hacer de una en una. Y lo voy a ir cogiendo, ¿ves? Le voy a hacer la forma, la hendidura con el palillo, que yo creo que es más fácil que aplastando, contra la cuerda. Aplastas un poco con el dedo, le haces la hendidura que va a ser la forma que más o menos tiene la cuerda y se va a adaptar mejor. Y así le vas poniendo
todas las que necesites. El pegamento se lo puedes echar o bien en la cuerda o bien en la pasta, eso como quieras. Vamos a hacer otra. Yo creo que es sencillo, porque ahora una vez que lo pintemos veréis que se va a quedar bien. Ahora vamos a dejarlo secar, ¿vale? Esto vamos a dejar secar todas. Vamos a hacer la ristra de ajos, que esta no es complicada y queda muy bonita. Lo primero que vamos a empezar es haciendo las cabezas de ajo. Más o menos esta va a ser la primera, y lo que vamos a hacer es coger pasta de modelar, darle forma de gota, como una gota de agua, para que os hagáis una idea, más o menos así. Y ahora con el cúter le vamos a hacer deslizando la forma de los dientes del ajo. Como va a ir pegada luego, solo se va a ver una parte, así que luego elegiremos la parte que mejor quede. Y para hacerle la parte de las raíces podéis o bien hundir un palillo, que yo creo que es la mejor opción, o bien con la punta de un palillo marcarle así como si fueran pelillos, pero eso es más complicado y tampoco se ve. Entonces yo cogería así y vamos a ir haciendo diferentes tamaños. Darle la forma, le podéis hacer más largo si queréis, para que sea como la escoba, para que sea fácil de trabajar y luego la podéis cortar fácil. Vamos a ir haciéndolos, ¿ves? Esto ahora coges y lo cortas y ya está. ¿Ves? Ahí con el palillo le vamos a hacer la forma y vamos a hacer, pues no sé cuántas he hecho, como 10 o 12, una cosa así. Yo siempre os aconsejo cuando hagáis miniaturas hacer de más, porque así la que no os guste pues la desecháis y ya está, porque no todo queda igual y así podéis elegir. Total, una vez que te pones ya te da igual hacer dos más que dos menos. Y ahora, una vez que ya están secos, vamos a hacer la parte del mimbre donde van colgados los ajos, que no sé exactamente cómo se llama eso. Vamos a marcar y hacerle la cuerda como hemos hecho la escoba, que va a ser el principio. Y ahora, como van como trenzadas, pues vamos a hacerle marcas con el cúter, más o menos paralelas, para un lado y para el otro. Más o menos va a ser de la medida de más o menos de los chorizos. Entonces vamos a seguir haciendo las marcas y ahora vamos a hacerle igual que hemos hecho arriba, la parte de la cuerda, el final de la trenza esa que lleva, y vamos a medir en la sartén si el tamaño es correcto. En este caso es demasiado grande, entonces para que veáis que es fácil, simplemente cortas, vuelves a medir, sigue siendo un poco grande, lo haría un poquito más pequeño, le cortas y le vuelves a hacer el final de la trenza, la parte de la cuerda. Ahora con un poco de ocre, como voy a usar muy poco, lo cojo del tapón, como veis, porque es muy poquita cantidad de pintura. Vamos a pintarlo antes de que seque, eso es importante que no se seque, porque los ajos van a ir clavados en esta parte. Entonces le vamos a dar poca cantidad de pintura para que seque rápido y poder pegarlo lo antes posible. Y mira, mientras seca vamos a aprovechar con el ocre para pintar el pan. Y como veis ha quedado demasiado amarillo, pues le paso un trapo para que quede más blanquito el pan, así.
Y la escoba, como también está hecha de cuerda, pues le voy a dar también con el mismo ocre un poco. En esta parte he dado primero agua, si veis, y luego la pintura, para que sirva de guía. Podéis usar cualquiera de las dos maneras, pero así se pinta más fácil. Y los chorizos, para que sea más fácil, porque así veis, así cuesta, porque no es rígido, pues me voy a apoyar sobre un cartón. Así puedes directamente darle toques, porque es importante que la pintura esté también en los laterales bien cubierto. Y lo vamos a dejar también secar. Mientras ya hemos hecho tiempo para que la ristra de los ajos esté seca y así ya podemos empezar a pegar. Vamos a darle sombras y tenéis en la escoba le vamos a dar un poco de marrón, que como veréis primero he hecho una prueba en la parte de atrás para comprobar que no sea demasiado oscuro. Le he echado marrón disuelto en agua, o sea, una aguada. Y ahora, una vez que ha secado la pintura, como veis, lo voy a arquear un poco y voy a coger la ristra de ajos, voy a coger el lado que mejor ha quedado. Mojo la punta en pegamento y la vamos poniendo arriba en un lado, a la derecha, inclinada, como veis, hacia abajo. Vamos a coger otra y la vamos a poner al lado un poquito más abajo de esa, porque van como contrapeadas, ¿veis? Y tienen que ir unidas, bastante pegadas unas a las otras. Esa, como nos ha quedado muy largo, la cortamos, elegimos la parte que más nos guste y la vamos a ir pegando. Yo voy pegando una de cada lado. La vas uniendo bien y colocando. Por eso es importante que la arcilla esté seca. Y ya no voy a poner más. Con lo cual nos van a sobrar, pero no pasa nada. Es lo que os digo, pues si sobra, se guarda para otra vez. Ahora, con un poquito de blanco, vamos a pintar los ajos. Le vamos a dar poca cantidad de pintura. Con blanco tampoco hace falta cubrirlo entero, no os compliquéis mucho porque como la pasta es blanca, tampoco hay mucho problema. Y con un poco de morado, pero muy poco, lo voy a coger del tapón y aún así lo voy a escurrir ahí. Para que sea muy poco, le vamos a dar en la parte de abajo unos toques. Que no sé si lo veis bien con esta luz, pero sí se nota la diferencia. Porque voy a hacer ajos morados. Pero si los queréis dejar blancos, pues esto os lo saltáis. Y ahora con un poquito de marrón le vamos a hacer la parte de la raíz. La parte de abajo le damos unos toques, pero ya os digo, muy poca pintura. Y con eso ya lo tendríamos. Una manera fácil de dar sombras es usando sombra de ojos. Cogéis una sombra, por ejemplo, en este caso marrón, que si veis es bastante oscura, y por ejemplo para hacer el tostado del pan, pues cogéis con un pincel seco, eso sí es importante, y lo pasáis. Le vais dando poco a poco y oscurecéis todo lo que queráis. En el caso de la escoba también nos valdría, porque va a penetrar en las grietas y va a quedar un tono más marrón y va a quedar mejor efecto. Esto nos puede valer también para la piedra. Luego lo vamos a usar. Mientras vamos a ir pintando el mortero. Yo, como os he dicho, lo voy a pintar amarillo, pero lo podéis pintar del color que queráis. Y le voy a dar unos toques verdes en los bordes y en las aristas.
que yo recuerdo así tal cual, el mortero que había en mi casa. Ahí tenéis que usar, eso sí, muy poquita pintura, porque era solo como un toque. Y ya dejaríamos secar. Vamos a ir dejando ahí las miniaturas que tenemos. Y ahora vamos a poner la ristra de ajos, que sería lo más grande que tenemos de momento, y los chorizos. Esto no vamos a dejar que seque, lo vamos a pegar todavía blando porque no hace falta y así pega bien. Puedes ayudarte con un palillo para presionar incluso para que pegue mejor. La barrita de pan, que esa la vamos a pegar, como esa está seca, la voy a pegar con silicona. Y la escoba igual. Lo que ya esté seco sí lo podéis pegar con silicona muy fácil. La voy a apoyar ahí en el escalón, ¿ves? Por eso el escalón nos venía bien. El mortero, lo mismo, como está seco ya, lo vamos a pegar. Voy a pegar los chorizos, que vamos a unir las dos partes de la cuerda para que quede así como si estuviera atado. Y le vamos a dar silicona en toda la parte de atrás. Si lo prefieres puedes pegar con pegamento, pero al estar seco es mucho mejor así. Y ahora vamos viendo el hueco que nos va quedando y vamos haciendo más miniaturas para completar. En la parte del suelo, para hacer la leña, voy a coger directamente una rama. Voy a coger ramas, voy a cortar un trozo y a medir que el largo sea el que yo necesito. Y si es ese, pues ya con la medida de ese vamos cortando el resto. La leña también se puede hacer con pasta de modelar, que yo la he hecho muchas veces, no sé si en algún vídeo os la he enseñado. Se hace bastante fácil, pero así con las ramas pues mucho mejor. Para pegarlas me voy a apoyar en un cartón para que me sea más fácil y voy a hacer una montaña. Un montoncito de leña que tampoco tiene que llevar una colocación muy cuadrada, de hecho voy a poner alguna torcida. Si tienes alguna hebra la quitas. Y ahora vamos a probar recta o torcida. Mira, me gusta más torcida. Entonces la voy a dejar así y ya sería darle silicona en la base y pegar. Y ahora, para que veáis que con la sombra de ojo se pueden hacer más matices, mirad cómo podemos poner la piedra. ¿Veis? En este caso es marrón, pero la podéis usar de más colores si queréis. Yo la verdad que esta la compré en un bazar, la más barata que encontré, porque para lo que es. Normalmente en arte y en manualidades esto se hace con pinturas pastel, que son unas tizas, es una pintura que es una especie de tiza, pero con esto consigues el mismo efecto y no hace falta gastarte porque la verdad que son bastante caras. Y en los chorizos vamos a hacer lo mismo, para que el rojo no sea tan rojo, pues le vamos a dar un toque de marrón. Y de momento iría así, con lo cual nos falta hacer pues unos tarros que voy a hacer para cubrir la estantería, por lo menos 2, porque una cocina sin tarros pues se me queda un poco rara. Vamos a hacer un rulo, le vamos a marcar el tapón deslizando el cúter. Y si queréis que tenga el efecto de una rosca de tapón, la vamos a hacer ahora haciendo cortes con el cúter. Voy a hacer uno más grueso y otro más fino y más bajito. Así hay 2 tamaños. Si queréis hacer más miniaturas podéis, se puede hacer un montón de cosas, sacos de harina, botes de colacao, me acuerdo que hice yo, cestos de huevos, se puede hacer un montón de cosas. Ahora os voy a enseñar alguna que he hecho para que la veáis. ¿Ves? Así hacemos como si fuera la tapa a rosca. Que yo lo hago de una pieza, pero si os es más fácil hacer el frasco por un lado y la tapa por otro, pues lo hacéis, lo pintáis y luego lo pegáis.
Eso ya como queráis. Con un pincel fino vamos a pintar la tapa de un color y el frasco en este caso lo voy a dejar blanco. Y a la otra le vamos a hacer la etiqueta roja. Si os gustan las miniaturas podemos hacer más, porque todo esto lo podéis usar aparte para decorar, en este caso una sartén, lo podéis usar para casas de muñecas, para decorar tejas, para maquetas, y lo podéis usar para un montón de cosas. Cuando seque la pintura lo vamos a pegar. Esta, como está todavía, la pasta está blandita, pues lo vamos a pegar con cola blanca. Porque con silicona caliente no se puede pegar nada que esté húmedo. Y ahora, la sartén esta que no la voy a usar, le voy a cortar el mango. Voy a aplastar un poco esa parte y voy a hacer un plato que va a decorar la parte del tiro de la chimenea. Y ahora con un pincel fino, este es el 5-0, voy a hacerle una decoración como si fuera de cerámica con pintura blanca. La podéis hacer azul también, he visto muchos platos azules. Voy a pintar alrededor y el borde. Le voy a hacer unos puntitos también, que tenga algo más. Y ahora voy a pintar el borde en blanco. Y esto se lo vamos a pegar para que veáis que se puede hacer un montón de cosas. Y con esto en principio ya la tendríamos. Si queréis añadirle algo más, pues lo podéis añadir. Y estas son dos ejemplos de las que hice sobre teja. Hice la teja dada la vuelta. ¿Ves? Aquí puse, por ejemplo, una cesta con huevos, una cesta con fruta, el pan sacado del horno. Estas sí que están todo hecho, todo con pasta de modelar. Todo. Como veréis voy cambiando, porque con la arcilla se pueden hacer muchas cosas, pero en este tutorial he preferido usar diferentes materiales porque creo que es más sencillo. Así que nada, espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto.